Hola, hola, ¿cómo están? En esta clase vamos a ver músculos intrínsecos del pie, tema que corresponde a la clase de pierna y pie. Bueno, vamos a dividir a los músculos del pie en músculos del dorso del pie y músculos de la planta del pie. Entonces, por ahora vamos a arrancar con los músculos del dorso del pie, que son los más tranquilos porque son poquitos músculos, ¿sí? Así que vamos a empezar con esto. Vamos a arrancar entonces, en el dorso del pie, intrínsecos, nosotros vamos a tener dos músculos nada más, que van a ser el músculo extensor corto del dedo gordo y el músculo extensor corto de los dedos. Estos músculos, estos dos músculos, en conjunto se los conoce como músculo pedio. Entonces nosotros vamos a tener acá, todo esto que está acá son los cuerpos musculares que nacen de lo que es el hueco astrágalo-calcáneo, que se encuentra anterior a lo que es el seno del terzo, que es ese agujerito que estaba entre el astrágalo y el calcáneo, agujerito o túnel que se forma entre el astrágalo y el calcáneo cuando articulamos los dos huesos de una misma persona. Y vamos a ver que el extensor corto de los dedos se va a dividir en tres tendones, ¿sí? Esto es importante, no se divide en cuatro tendones como todos los extensores o flexores de los dedos, sino que se divide en tres tendones para los dedos segundo, tercero y cuarto. Y más o menos cuando ya está entrando los tendones a lo que es los dedos a nivel de la articulación metatarso-falángica, se va a unir a los tendones correspondientes del extensor largo de los dedos y así van a terminar juntitos. El extensor corto del dedo gordo, por otro lado, va a terminar en la base de la falange proximal del dedo gordo, ¿sí? Entonces, estos son los únicos músculos que nosotros tenemos intrínsecos del dorso del pie. Es sencillo y no tiene ninguna complicación. Se ven a simple vista, ¿sí? Yo cuando miro un dorso del pie, enseguida los puedo identificar si están bien disecados y no tiene ninguna otra complicación. Bueno, entonces acá como les decía, esto estamos viendo el dorso del pie, ¿sí? Ante la duda, el dorso del pie es la parte que está arriba y la planta del pie es la parte que está abajo, es la parte que apoyamos en el piso. Entonces, acá miramos un dorso del pie y bueno, vemos esto que es el retináculo extensor y vamos a sacarlo ahora para poder ver bien los músculos que tenemos abajo. Vemos todo esto que son tendones de los músculos extensores largos y tenemos acá al tibial anterior. ¿Sí? Todos estos músculos nosotros ya los conocemos. Acá está el extensor largo del dedo gordo y estos tendones que vienen acá son el extensor largo de los dedos. Yo para ver este músculo pedio o extensores cortos, tengo que en el preparado correr un poco estos tendones. En este caso yo los voy a sacar porque no los puedo correr. Entonces ahí vemos bien este músculo pedio o extensores. Acá está el del dedo gordo y acá están el extensor corto y acá está el extensor corto de los dedos. Y vemos cómo nacen de este hueco astragalocalcáneo y después se dirigen hacia los dedos. Bueno, entonces ahora terminamos con lo que era dorso del pie y pasamos a planta del pie. Pareciera que pie no es tan malo hasta ahora, ¿sí? Pero ahora vamos a ver la planta del pie en la cual nosotros tenemos mucha mayor cantidad de músculos y vamos a ver que están distribuidos en distintos planos estos músculos. Y va a pasar igual que en la mano, no sé si recordarán allá en mano o si ya vieron el video de mano que los músculos propios de la mano nosotros los dividíamos en varios grupos musculares, eminencia tenar, eminencia hipotenar, eminencia media. Bueno, acá en la planta del pie pasa algo similar. Nosotros tenemos lo más superficial que encontramos en el pie, después de la grasa y de la piel, es una estructura que se llama aponeurosis plantar, que es una estructura que es gris, dura, ¿sí? Y que cuesta sacarla y de esa aponeurosis plantar se extienden tabiques
fibrosos intermusculares que van a alcanzar hasta el hueso. Entonces van a ir de abajo hacia arriba o de superficial a profundo en la planta del pie. Entonces, estos tabiques delimitan compartimientos, entonces nosotros podemos clasificar a los músculos de la planta del pie en tres grupos musculares por estos tabiques, ¿sí? Así como pasó en el resto de los miembros, ¿sí? Así pasa en el pie. Entonces, vamos a encontrar un grupo muscular medial, que es todo lo que está asociado al dedo gordo. Después vamos a encontrar un grupo muscular lateral, que es más o menos los músculos que están asociados al quinto dedo o dedo pequeño. Y un grupo muscular medio que está ahí en el medio entre estos dos grupos musculares, medial y lateral. Entonces ahora vamos a pasar a ver estos músculos divididos en grupos musculares, pero también vamos a ver que podemos hablar de varios planos. Planos es lo mismo que cuando nosotros hablábamos de dorso, que teníamos un plano más superficial, que era el primero que nosotros veíamos cuando empezábamos a disecar. Si sacamos ese plano, abajo nos encontramos con otro, abajo nos encontramos con otro. Así, esto mismo va a pasar en el pie, entonces vamos a ir estudiándolos de a poco, separados, cosa de que sea más sencillo estudiarlos. Bueno, entonces vamos a arrancar a describir los músculos de lo que es la planta del pie. Acá estamos viendo una vista desde inferior del pie, entonces estamos viendo la planta del pie y nosotros vamos a ver, si nosotros empezamos a disecar un pie, lo primero que nos vamos a encontrar va a ser la piel, la grasa que es media dura en esta región, como si fuera una esponja. Y después, más profundo, nos encontramos con una estructura que se llama aponeurosis plantar, que la vamos a ver más adelante, que acá, como vemos, está cortada esa aponeurosis plantar. Nosotros para ver los músculos de esta región tenemos que sacar esa aponeurosis plantar. En los preparados por lo general está cortada y uno la mueve del lugar y la retrae para poder ver los músculos. Entonces, vamos a ir viendo los músculos de superficial a profundo. Como nosotros estamos viendo la planta del pie, tenemos que pensar que estamos yendo de abajo para arriba, ¿sí? Entonces, estos músculos son los más inferiores de todos. Entonces, vamos a ver los músculos que tenemos en este plano superficial en los tres grupos musculares. En el grupo muscular medial, en el grupo muscular medio y en el grupo muscular lateral. En lo que corresponde al grupo muscular medial, yo dije que eran músculos que están asociados al dedo gordo. Por eso encontramos acá a lo que es el músculo abductor del dedo gordo, que es este músculo que viene acá. Este músculo va a nacer de la tuberosidad del calcáneo y va a alcanzar el borde lateral del dedo gordo y vamos a ver que va a terminar en el hueso sesamoideo medial y también le puede dar algunos tendones a lo que es la base de la falange proximal del dedo gordo. Van a ver que puede variar un poco de acuerdo a la bibliografía. ¿Sí? A este músculo le dicen abductor o aductor. Eso depende siempre de qué considere la bibliografía como eje del pie. Algunos consideran que el eje pasa por acá, entonces consideran el eje del cuerpo en sí, que esto es medial y esto es lateral. Entonces, este músculo, si tira para el eje del cuerpo, sería un aductor. Y en cambio, otros consideran que el eje del pie pasa más o menos por la mitad del pie. Entonces, si tira para acá, es abductor. ¿Sí? Esto por las dudas, por si lo están leyendo o lo miran en el atlas y ven un nombre distinto y dicen, no, es aductor, ¿sí? Tengan en cuenta que esto puede variar de acuerdo a la bibliografía y de acuerdo a qué considere uno como eje o línea media del cuerpo o del pie. Ahora pasamos a lo que es el grupo muscular medio, que en este grupo muscular vamos a encontrar al músculo flexor corto de los dedos. ¿Sí? Dijimos que eran músculos en este grupo muscular que se encontraban entre el dedo gordo y el dedo pequeño. Entonces, este músculo flexor corto de los dedos nace de la tuberosidad del calcáneo y de ahí
se va a extender, se va a dividir en tendones para los últimos 4 dedos. ¿Qué pasa? Así como nosotros habíamos visto en mano que teníamos un tendón perforante y un tendón perforado, en este caso, el flexor corto de los dedos va a ser el tendón perforado. Entonces, se va a dividir en dos y el flexor largo de los dedos va a ser el tendón perforante, es decir, que va a pasar entre las distintas ramitas que da este flexor corto de los dedos. Y este flexor corto de los dedos va a terminar en lo que es la falange media, más que nada en la cara inferior de la falange media de los huesos de los dedos, de los últimos 4 dedos. Y por último tenemos al grupo muscular lateral, que yo dije que era todos músculos asociados al dedo pequeño o quinto dedo. Y en este caso nosotros vamos a tener al abductor del dedo pequeño o del quinto dedo. Es este músculo que nosotros tenemos acá y este también va a nacer de la tuberosidad del calcáneo y vamos a ver que se va a extender por todo el borde lateral del pie hasta que llega a la cara lateral de la base de la falange proximal del dedo pequeño y allí termina. En este caso, no hay dudas de que este es un abductor, ¿sí? Porque pasa, si nosotros elegimos al eje del pie o al eje del cuerpo, este músculo va a tirar siempre hacia lateral al eje del pie o al eje del cuerpo. Entonces con este no hay problemas con respecto al nombre. En cambio, con el del dedo gordo suele haber un poco de variación respecto al nombre. Si lo leen del atlas o si lo leen del libro, puede ser que varíe. Bueno, entonces, ahora sacamos todos los músculos del plano más superficial y nos vamos a encontrar con los músculos que nosotros encontramos en este plano medio, ¿sí? Que está más profundo al superficial y más superior al plano superficial. Nosotros vamos a ver que no tenemos músculos ni del grupo muscular medial ni del grupo muscular lateral, entonces vemos a todo lo que es el dedo gordo y al dedo pequeño pelados, porque no vamos a ver ningún músculo de estos grupos musculares en este plano. Solo vamos a ver músculos del grupo muscular medio. Y estos músculos tienen una característica, este grupo muscular medio en el plano medio, porque van a ser músculos que están asociados al músculo flexor largo de los dedos, que es este de acá, y que nosotros ya conocemos, porque nosotros los vimos a este flexor largo de los dedos en el compartimiento posterior de la pierna. Y lo vimos también entrando al pie, pasando por el canal retromaleolar medial. Entonces, vamos a tener por un lado a los músculos lumbricales, que son estos de acá, que son iguales a los de la mano, que nosotros también habíamos visto que se insertaban en los tendones de los músculos flexores. Y vamos a ver que hacia distal van a venir a insertarse en la base de la falange proximal, ¿sí? De los últimos 4 dedos. Y tenemos otro músculo en este plano que nosotros no lo habíamos visto en mano. En mano no teníamos un músculo así, que es este que está acá, que se llama cuadrado plantar, o también lo pueden encontrar como músculo accesorio de lo que es el flexor. ¿Y por qué me sirve este músculo cuadrado plantar o para qué quiero tener este músculo cuadrado plantar? Si nosotros miramos este músculo flexor largo de los dedos, vemos que tiene una dirección que está como oblicua o en diagonal, ¿sí? Entonces, si este músculo cuando se contrae tira de estos tendones, harían que los dedos se vayan en esta misma dirección que tiene el músculo, ¿sí? Esto es biomecánica. Entonces, si este músculo tira, va a hacer que los músculos empiecen a mirar hacia medial. Entonces va a generar una torsión en los dedos. Pero este músculo, la función, ¿sí? Es flexionar los dedos directamente así para este lado. Entonces, ¿qué va a hacer el músculo cuadrado plantar? Va a compensar
la fuerza que está haciendo el flexor largo de los dedos hacia medial, haciendo la misma fuerza hacia lateral. Entonces compensa la flexión, ¿sí? Porque está compensando acá la biomecánica. Entonces ahora podemos flexionar, cuando se activa el cuadrado plantar, podemos flexionar los dedos sin moverlos hacia medial, sin que los dedos se nos vayan hacia medial, sino que flexionamos tranquilamente como nos pasa en la mano. ¿Sí? Entonces este músculo cuadrado plantar es un músculo accesorio de este flexor. Se inserta en acá lo que es el calcáneo y va a llegar por otro lado a lo que es el tendón del flexor largo de los dedos. Bueno, pasamos ahora a lo que es el plano profundo de los músculos de la planta del pie. Para esto nosotros tenemos que sacar a los músculos del plano superficial, a los músculos del plano medio y finalmente llegamos a este plano profundo. Tenemos que recordar que es el plano más superior de todos, porque nosotros estamos viniendo de abajo para arriba. Entonces son los músculos que nosotros tenemos superiores a los del plano medio y a los del plano superficial. Y en este plano profundo, de nuevo, volvemos a tener a los tres grupos musculares: al grupo muscular medio, al grupo muscular medial, al grupo muscular medio y al grupo muscular lateral. Vamos a arrancar con los músculos del grupo muscular medial, que eran los que estaban asociados al dedo gordo. Tenemos en este caso dos músculos. Vamos a tener al flexor corto del dedo gordo y al aductor del dedo gordo. El flexor corto del dedo gordo va a nacer, es este músculo que nosotros tenemos acá, que tiene dos cabezas. ¿Sí? Tenemos una cabeza medial y una cabeza lateral. Este músculo va a nacer más o menos a nivel de lo que son las cuñas o huesos cuneiformes y tiene algunas inserciones también en el hueso cuboides y de ahí se va a extender hacia distal llegando a lo que son los dedos. Y se divide más o menos a la mitad de su trayecto en estas dos cabezas, una cabeza medial y una cabeza lateral. La cabeza medial se va a insertar junto con el abductor del dedo gordo en lo que es el sesamoideo medial y también en la base de la falange proximal. La cabeza lateral se va a insertar junto con el aductor del dedo gordo, que ahora vamos a ver, también en el sesamoideo lateral y en lo que es la base de la falange proximal. Por otro lado tenemos al aductor del dedo gordo, y acá es aductor. Esto de nuevo puede variar de acuerdo a la bibliografía si nosotros vemos por dónde está pasando el eje del pie. Entonces le podemos decir aductor o abductor, ¿sí? Pero nunca digan que los dos son abductores o que los dos son aductores. Entonces tenemos al aductor del dedo gordo, que al igual que el aductor en la mano, el aductor del pulgar en la mano, tiene una cabeza transversa y una cabeza oblicua. La cabeza transversa, nosotros vamos a ver que va a venir de todo lo que son las articulaciones metatarsofalángicas, más o menos de esa altura, y después llega a lo que es el borde lateral del dedo gordo para unirse con la cabeza oblicua, que es esta que viene acá, que viene más o menos desde lo que son lo que es el hueso cuboides y también algunas cuñas, la cuña lateral, por ejemplo, y viene acá para reunirse con la cabeza transversa. Llega entonces a lo que es la cara lateral del dedo gordo y ahí se va a insertar junto con la cabeza lateral del flexor corto del dedo gordo en lo que es el sesamoideo lateral y también en lo que es la base de la falange proximal. Bueno, pasamos ahora a lo que es el grupo muscular lateral, que eran estos músculos que estaban asociados al quinto dedo o al dedo pequeño. Y acá también vamos a encontrar dos músculos. En este caso vamos a tener al flexor corto del dedo pequeño y al oponente del dedo pequeño. Ambos se van a originar de lo que es la vaina del músculo peroneo largo y lo que es el flexor corto puede originarse también de lo que es la base del último o del quinto metatarsiano. Y de ahí el flexor corto se va a extender hacia la falange proximal.
El oponente del dedo pequeño nace hacia proximal de esta vaina del músculo peroneo largo, pero hacia distal se va a insertar en la cara inferior del quinto hueso metatarsiano. ¿Sí? Entonces, esta es una diferencia clave que tienen el flexor corto con el oponente. ¿Sí? Recuerden siempre que el oponente llega al metatarsiano y el flexor corto va a llegar hasta las falanges de los dedos, ¿sí? Entonces con esto diferenciamos estos dos músculos que son muy similares entre sí, pero tienen esta pequeña diferencia. Bueno, y por último vamos a ver los músculos de este plano profundo del grupo muscular medio, que son los músculos interóseos, que son iguales a los músculos interóseos que nosotros habíamos visto en la mano, ¿sí? Como en esta imagen no están acá representados los interóseos, vamos a verlo en la siguiente imagen. Vamos a arrancar primero con los interóseos dorsales, ¿sí? Al igual que en la mano tenemos interóseos dorsales e interóseos plantares. En este caso estamos viendo un dorso del pie y vemos acá a los interóseos dorsales. Exactamente igual que como pasaba en la mano, los interóseos dorsales van a tender a ir hacia el eje del pie, que en este caso el eje del pie pasa más o menos por la mitad del pie. Entonces, estos músculos vienen de los espacios interóseos, que son los espacios entre los huesos metatarsianos, y de ahí van a tender a ir hacia el eje del pie. Estos músculos interóseos dorsales lo que hacen es separan los dedos del eje del pie, ¿sí? Hacen lo contrario a la inserción que tienen. Entonces, la inserción tiende a ir hacia el eje del pie, pero su función es separar los dedos del eje del pie. Si pasamos a ver ahora a los interóseos plantares son estos que tenemos acá y estos que se ven acá son los interóseos dorsales que se están asomando. Los interóseos plantares, al igual que en la mano, estos tienden a alejarse del eje del pie, pero su función va a ser aproximar los tres últimos dedos al eje del pie. Entonces, en su inserción van a tender a alejarse del eje del pie, ¿sí? Van para el otro lado y en su función es acercar o aproximar los últimos dedos al eje del pie, ¿sí? Bueno, entonces, esto vimos un pantallazo general de todos los músculos de la planta del pie, ¿sí? Si los estudian así por separado, se dan cuenta que no son tan difíciles y no tiene tanta diferencia con mano. Siempre veo gente que dice que le gusta más mano que pie, pero no es tan difícil pie si nosotros lo estudiamos de a poco y detalladamente, y es más o menos lo mismo que nosotros veníamos viendo en mano. Bueno, vamos a ir viendo los músculos de esta planta del pie de a poco, desde superficial hacia profundo. Nosotros acá estamos viendo la planta del pie, ¿sí? Como se ve ahí. Y entonces vamos a ir disecando esta planta del pie desde abajo hacia arriba o desde superficial hacia profundo. Lo primero que nosotros vemos cuando sacamos la piel y sacamos la grasa va a ser toda esta estructura acá que vemos, que es como gris, que eso es la aponeurosis plantar. Entonces, si yo en el preparado, normalmente esta aponeurosis plantar está cortada, entonces yo agarro y la puedo levantar y la corro para poder ver los músculos del plano profundo. Ahora, como yo no la puedo correr, la vamos a sacar y ahora pasamos a ver a los músculos del plano superficial. Entonces vamos a ver del compartimiento medio y plano superficial tenemos entonces al abductor del dedo gordo, ¿sí? Que vemos que nace ahí desde lo que es la tuberosidad del calcáneo y se va a extender hacia el hueso sesamoideo medial y la falange proximal del dedo gordo. Vemos acá, este es el flexor corto de los dedos. Vemos que viene también de la tuberosidad del calcáneo y se va a dividir en los cuatro tendones para los últimos cuatro dedos. Y vamos a ver que le está pasando por ahí. eh, se divide en dos para que le esté pasando el flexor largo de los dedos. Y vamos a ver acá
al abductor del quinto dedo o del dedo pequeño. Entonces, yo en el preparado, estos músculos los tengo que correr. Yo en este caso lo que voy a hacer es sacarlos porque no los puedo correr. Entonces, sacamos el abductor del dedo gordo, sacamos el flexor corto de los dedos y finalmente sacamos al abductor del quinto dedo o del dedo pequeño. Bueno, entonces ahora llegamos a este plano medio en el que solo teníamos músculos del compartimiento o del grupo muscular medio. Entonces eran todos músculos que estaban asociados a este tendón que está pasando por acá, por este plano, que era el flexor largo de los dedos. Vemos cómo viene acá, se dividen sus cuatro tendones y ahí en el punto en el que se está dividiendo vamos a ver a estos músculos que son los lumbricales, que tienen la misma disposición que en la mano. Vamos a ver que van a venir del tendón, del flexor largo de los dedos, hacia lo que es la base de las falanges proximales y vamos a ver acá al músculo cuadrado plantar o accesorio del flexor. Entonces, todos estos músculos de este plano medio están asociados al flexor largo de los dedos. Entonces, si sacamos estos músculos, sacamos al cuadrado plantar, sacamos al flexor largo de los dedos, que si bien es extrínseco, ¿sí? Recordemos que no está naciendo y termina en el pie, sino que nace en la pierna y termina en el pie, lo vemos acá porque está asociado a estos músculos. Y sacamos ahora a los lumbricales. Entonces nos quedan ahora los músculos del plano profundo. Entonces vamos a tener acá, esto que viene acá es el flexor corto del dedo gordo, que vemos que se divide en dos cabezas y entre las dos cabezas va a estar pasando este tendón, que es un músculo extrínseco de lo que es el pie, que es el flexor largo del dedo gordo. Nosotros ya lo conocemos porque viene del compartimiento posterior de la pierna. Entonces tenemos este músculo que está pasando ahí entre las dos cabezas del flexor corto. Lo voy a sacar así podemos ver bien a las dos cabezas del flexor corto y acá las tenemos. Después por otro lado tenemos acá al aductor del dedo gordo. Tenemos acá la cabeza oblicua y la cabeza transversa. Y por otro lado tenemos acá a lo que es el flexor corto del quinto dedo o del dedo pequeño y el oponente que está llegando al metatarsiano. Entonces, si yo saco estos músculos del compartimiento medio y medial, perdón, del compartimiento medial y del compartimiento lateral, vamos a ver ahora sí a los músculos del compartimiento medio de este plano profundo, que eran los músculos interóseos. Entonces acá estamos viendo a los interóseos plantares. Vamos a ver que estos interóseos plantares se están alejando de lo que es el eje del pie y si nosotros los sacamos, vemos ahí hacia profundo a los interóseos dorsales, los cuales se están aproximando a lo que es el eje del pie. Y con eso terminamos con lo que son músculos intrínsecos del pie. Si nosotros lo estudiamos de a poco, tranquilos, no es tan difícil, ¿sí? Si nosotros los dividimos así en diferentes grupos, yo creo que se hace más dinámico estudiar estos músculos. Así que bueno, espero que les haya gustado esta clase, que les haya servido, que les haga perder un poco el miedo a pie, ¿sí? Y es muy importante que no cuelguen pie, no pueden ignorar una parte entera del cuerpo, ¿sí? Entonces espero que les haya servido un poco y les haya ayudado un poco con esto y entonces nos veremos en la siguiente clase.